La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Please.
saludar a todos mis hermanos y mis hermanas que son parte de nuestra congregación y que cada día domingo están también compartiendo con nosotros. A todos los hermanos que por supuesto también lo hacen y que comparten nuestro culto dominical. Así que un saludo cariñoso, esperando que la gracia del Señor esté fortaleciendo a sus familias, sus hogares, ¿cierto? Esté bendiciéndonos de una forma especial. Quiero leer un pasaje de la Escritura que aparece en el libro de Hechos 1:8, un pasaje muy conocido, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar en esta hora. Señor, quiero agradecerte una vez más tu amor, tu misericordia, Señor, que ha sido manifestada sobre mí. Señor, alguien escribió, Señor, estas palabras, Señor, diciendo: te he dado, Señor, multitudes de razones, Señor, para que me dejes de amar, pero tú permaneces ahí, Señor. Y esa es una gran verdad, Señor. A diario, Señor, te ofendemos y tenemos, Señor, y son razones suficientes para que, Señor, nos dejaras de amar, pero tú permaneces, Señor, ahí. Tu amor es incondicional y te doy gracias por eso, Señor. Padre, bendice a cada hermano y a cada hermana, y que esta tu palabra, que la cual hoy día una vez más tú me permites predicar, pueda llegar a los corazones de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a hablar hoy día, hermanos, de la gran comisión, pero en casa. Este es un texto, como dije, muy conocido. Y este versículo, ¿ya?, que a veces es mal interpretado, ¿ya?, porque aquí está la promesa, ¿cierto?, que el Señor le había dado a sus discípulos después de su ascensión: quedaos en Jerusalén hasta que, ¿cierto?, descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Ciertamente era el Espíritu Santo que los podría capacitar, y son las palabras que dice el texto: recibiréis poder, ¿ya?, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego me seréis testigos. Aquí está hablando de poder para testificar, poder para anunciar el Evangelio. Esas son las palabras. Y me seré testigo, y él usa en Jerusalén. Primero, ¿cierto?, donde ellos vivían, donde ellos habitaban, Jerusalén, y luego hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús está hablándole a sus discípulos y entregándoles también la gran comisión de que Él les daría poder para que pudieran testificar la palabra. Y es lo que yo quiero hablar hoy día un poquito, y hablar de esta gran comisión, la cual el Señor nos ha entregado, de poder llevar el Evangelio. Pero también quiero decir que a través de esta palabra quiero traer consuelo, ¿ya?, para muchas familias y muchos hogares, padres inconversos, hijos inconversos en diferentes familias. Pero a través de ella también quiero zarandearos, como dice, también se usa esa palabra, o a otros zarandearos. ¿Por qué? Porque antes de ir a Samaria, como lo dice este texto, nosotros debemos evangelizar en Jerusalén. O sea, antes de las naciones, yo primero debo comenzar en mi casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros los cristianos tenemos fuera de nuestra casa, somos reconocidos, como lo he dicho algunas veces, pero dentro de nuestro hogar dejamos mucho que desear. Y en mucho está esta pasión de decir: quiero ir a las naciones, quiero evangelizar al mundo, quiero ganar al mundo para Cristo. Pero nos hemos olvidado de nuestro mayor llamado, que es en nuestra casa. O sea, en otras palabras, ¿vamos a ir a evangelizar a los perdidos para que sean como yo?
Y me refiero a aquellos que han descuidado su casa, aquellos que han descuidado su familia. La respuesta sería, no, por favor no vayas a evangelizar a aquellos que van a ser igual como tú, que tienes un testimonio fuera de tu casa, pero que en tu casa dejan mucho que desear. Muchos hacen prioridad para ir a evangelizar a los perdidos. Hacen sacrificios, viajan kilómetros, van por países, ciudades, a través de todo el mundo para llevar el evangelio, pero se han olvidado de la gran comisión en su casa. Quieren alcanzar a los perdidos, pero se han olvidado de los perdidos que están y que duermen en su casa. Quiero decir que la gran comisión comienza en nuestro hogar. Pero a veces estamos tan obsesionados por ir a predicar a los de afuera. Estamos tan obsesionados por, no sé, por viajar o por ir a hablar a los demás. Quiero llevar el evangelio a todo el mundo. Y lo comprendo, lo entiendo. Creo que cada uno de los que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, creo que nuestro fervor ardiente o que nos apasiona es llevar el evangelio a los perdidos. Pero hoy yo quiero hablarte de esa gran comisión, pero en nuestra casa. Y allí es donde comienza. Es allí donde debemos comenzar. No olvidarnos, como dije, de que los perdidos también muchas veces duermen en tu casa, habitan en tu casa. Quiero decir que el hogar es la gran escuela para pastores, para evangelistas, para misioneros, para diáconos. Quiero decirte que nuestra primera responsabilidad está en nuestra casa. Hay muchos que me han dicho, pastor, he traído a mis hijos a la iglesia porque la verdad que yo ya no puedo con ellos. Como queriendo delegar una responsabilidad sobre el pastor de tus hijos. Bueno, quiero decirte que tus hijos son tu responsabilidad. Yo ya tengo 3, a las cuales Dios me ha, como dice la Escritura, dice que herencia de Jehová son los hijos. Y es mi responsabilidad enseñarles a ellas el evangelio. Ahora, no estoy diciendo con eso que nosotros no debemos, hermanos, ayudar. Y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a ayudar en esta tarea de llevarles el evangelio. Pero no nos olvidemos de esto, de esta comisión. Y son las palabras claras en el libro de Hechos. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los discípulos necesitarían el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo para poder testificar con poder. Para poder testificar aún hasta la muerte. Y es maravilloso. Y no estoy en contra de aquellos que están llevando el evangelio, misioneros, hombres de Dios que llevan el evangelio a lugares donde nadie jamás nos ha podido llegar. Pero también quiero decirte que si tú estás evangelizando a los perdidos de afuera y no estás evangelizando a los de tu casa, si tú como padre estás preocupado en hacer largos sermones o largos temas o preparar con mucha pasión y con mucha entrega sermones escritos para los hermanos y te has descuidado de que tus hijos conozcan el evangelio, entonces creo que no es el mejor camino. No es responsabilidad de los diáconos, no es responsabilidad de los profesores de escuela dominical, no es responsabilidad primero del pastor. No, vamos a ayudar en lo que se pueda. Pero como padre y como madre es nuestra responsabilidad transmitir la fe a nuestros hijos. Yo sé que tú te vas a hacer muchas preguntas hoy y espero poderlas responderlas. Y lo primero que quiero decir es que la familia está en el corazón de Dios. Quiero decir que la familia es el plan central de Dios. Y Él utiliza, aleluya, tremendamente a la familia. Es utilizada por Dios en lo que es su plan de salvación. ¿Sabes qué? Para Dios es tan importante la familia que cuando Dios se relaciona con el hombre, Él se llama Padre. Al Señor Jesucristo lo llama como Hijo. Y a nosotros nos ha adoptado para ser parte de esa familia como sus hijos.
Es tan importante que Él llama a su iglesia, a su esposa, y que un día lo que nos espera con Él, aleluya, es un banquete nupcial. Mira, Dios ha inventado la familia y nos habla en esos términos familiares. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos las realidades espirituales. No es que Dios tenga un plan y por otro lado haya inventado a la familia y ahora está tratando de unir aquello. No. En la familia está en el plan de salvación. Cuando citamos Efesios 5:25, aquí está reflejado: marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Allí está reflejado el amor de Dios para su iglesia. Y cuando nosotros vemos el matrimonio y vemos a un esposo que ama a su esposa, quizás no como Cristo la amó, porque no llegaremos jamás a ese amor y a esa misericordia incondicional, pero ahí se ve reflejado el amor de Dios hacia su iglesia. Cuando vemos la relación del padre e hijo, ahí estamos viendo también el amor de Dios. Cómo el Padre amoroso es con nosotros. Cómo este Padre glorioso, amoroso, tierno, aleluya, compasivo, justo, santo, soberano es con nosotros. Por eso, la familia es una parábola de constante amor de Dios. Mira, Dios usa la familia en su plan redentor. Él crea a Adán y a Eva y luego le dice que se multipliquen. Y ahí vemos cómo Dios usa la familia a través de toda la historia. Vemos a José, que llegó a ser el primer ministro de Egipto, y José fue enseñado y aprendió el amor de Dios en su familia. Hay algo que me gusta cuando leo Génesis o llego a la historia de José. Cuando él va a ser tentado por la mujer de Potifar. ¿Cómo haría yo?, le dice a la mujer, tal cosa de pecar contra mi Dios. ¿Sabe dónde aprendió el amor de Dios? ¿Dónde aprendió a amar a Dios? ¿Dónde aprendió, aleluya, que él era amado por Dios? En su casa. ¡Qué tremendo! Es por eso que lo vemos cuando Dios hace grandes maravillas en José. Porque él se guardó a pesar de lo que él vivió, a pesar de que fue vendido por sus hermanos, a pesar de que fue llevado como esclavo, fue acusado falsamente, metido en la cárcel y todo lo que a él le pasó. Pero lo que él había aprendido en su familia, jamás lo había podido olvidar. Otro que aprendió en su casa y en su familia fue Daniel. Y lee su historia, cómo él fue usado en Babilonia. Tremendo. Por eso quiero decir que Dios ha usado la familia a través de toda la historia. Y mira, qué maravilloso, porque cuando Dios envía a Jesucristo a salvar al mundo, Él no lo hace como un hombre ya adulto, como lo hizo con Adán. No, Él hace que Él nazca como un niño dentro de una familia y que tenga un padre novato como José y María. En otras palabras, Dios usa la familia para traer al Mesías, al Redentor, al que nos había de salvar. Por eso yo estoy convencido de que Dios obra poderosamente en nuestras vidas, pero Él lo hace a través de nuestra familia. Y sé que la gracia de Dios es inmensamente a través de nuestra familia. Sé que Dios obra, aleluya, por medio de nuestras familias. Pero mira, hay dos cosas que quiero decir y que son importantes a esta hora. Quizás cuando nosotros hablamos de nuestra familia, de nuestro hogar, de hecho, hay muchos padres que se sienten tristes, como lo dije, porque sus hijos no son convertidos. O hay hijos que se entristecen porque sus padres no lo son. Pero mira, hay dos cosas que quiero decir que son importantes. Quiero decir que hay padres que son de gran ejemplo para sus hijos, pero sus hijos dejan mucho que desear. Como también hay padres que tienen un ejemplo pésimo
pero sus hijos son grandes hombres de Dios. Por eso quiero decir que esto no es algo mecánico. Esto tampoco se trata de que después de escuchar este sermón tú digas ahora todo va a cambiar aquí en la casa. Y ahora se van a hacer las cosas como yo digo. No, eso es legalismo, eso no es el evangelio. La responsabilidad que tenemos como padre es predicar el evangelio a nuestros hijos, enseñarles del amor de Dios. Qué tremendo. Por eso yo quiero hablar de nuestra responsabilidad de enseñar principios a nuestros hijos. Y mira, quiero decir, nosotros no fabricamos cristianos, pero somos padres que hacemos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros no somos una fábrica de cristianos. Tú obligando a tu hijo no se convertirá en un hijo de Dios. No. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede cambiar y transformar la vida de tu hijo. Por eso decía, esta es una palabra de consuelo, pero también es una palabra para llamar la atención de cada padre y de cada madre. Tú jamás podrás cambiar el corazón de tu hijo. Quizás puedes tener el peor hijo en este momento y tú dices, pastor, mi hijo es rebelde, mi hijo no quiere oír cuando le hablo del evangelio. Pero escúchame bien, él puede ser el más rebelde, pero Cristo viene, obra y lo transforma para la gloria de su nombre. La gracia soberana de Dios viene y obra de una forma gloriosa. Como también puedes tener un hijo nacido en la iglesia, como ocurre. Puedes tener un hijo rebelde o un hijo que siempre te acompaña y viene a la iglesia y es parte de la iglesia. Pero quiero decir, hermano y hermana, escúchame bien lo que quiero decir hoy. No está en ti, no está en mí salvar a nuestros hijos. Ahora, eso no me da lugar a mí para decir, entonces, ¿qué puedo hacer, pastor? No. Ciertamente no es mío ni tuyo que nuestros hijos sean salvos. Pero ciertamente es nuestra responsabilidad enseñar el evangelio. Y mira lo que voy a decir. Haz tú lo que Dios pide que tú hagas. Enséñales el evangelio. Y dejemos a Dios que haga lo que Él solo puede hacer. ¿Me estás escuchando? Haz tú y yo lo que Dios nos pide que hagamos. Enseñémosles el evangelio y dejemos que Dios haga lo que Él solo puede hacer. Y hay un ejemplo muy fácil. Cuando Jesús va a la casa de Marta y María y Lázaro está muerto en la tumba, Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y Él le dice a los que estaban con Él, quitad la piedra. No quiero entrar y profundizar en este tema, pero ese pasaje nos muestra que los que estaban allí quitaron la piedra y Jesús resucitó al muerto. Para que tú me entiendas. Haz tú lo que tienes que hacer. Predícale a tus hijos el evangelio. Enséñales el evangelio, pero por sobre todo con tu testimonio, con tu vida. Entonces Dios lo resucitará de entre los muertos. Dios lo levantará y le dará vida. Porque Él es el que salva. Él lo hace con quien quiere, donde quiere y como quiere. Esto no es algo humano. Esto no es, hijo, si tú crees, si tú lo confiesas, si tú aleluya lo dices con tu boca, entonces serás hijo de Dios. No, no es eso. Recuerda lo que dice Juan 1:12. Allí la escritura es clara, que el que creyere y confesare, dice la escritura, entonces que será hijo de Dios. Pero luego el 13 dice, y estoy parafraseando, dice que son solo aquellos que han nacido de Dios. En otras palabras, tú por más que confieses, por más que digas, si la obra del Espíritu Santo no viene a esa vida o no ha venido a ese corazón, entonces no puedes ser un hijo de Dios. Entonces Él es el que salva. Tú haz lo que Dios te pide que haga. Yo hago lo que Dios me pide que haga, que le predique, le enseñe el evangelio, y Él lo resucitará de los muertos. Tú mueve la piedra y Él, aleluya, lo levantará como lo hizo con Lázaro.
Ahora, pastor, ¿y cuándo lo hará? No, yo no me puedo meter ahí, ni tú tampoco. Él tiene su tiempo, su momento. Él es Dios. Pero sabes, Dios usa el testimonio de aquellos que tienen más cerca. Y principalmente en nuestro hogar. Y ciertamente no quiero entrar para apartarme de lo que quiero compartir. Pero hermano, nuestro testimonio habla más que muchas palabras. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de actuar, de proceder, habla más que 1000 palabras. Mira, quiero decir que Dios ha usado poderosamente a mi familia o a nuestras familias para llegar con el Evangelio. ¿Sí? Testimonio de mi abuelo, el testimonio de mis padres, el testimonio de tíos, de tías, y quizás es tu caso también. Dios usa a aquellos que tenemos más cerca. Y a veces usa ese testimonio para que nosotros podamos conocer el Evangelio. Y mira, quiero mostrártelo con la Biblia. Quizás Dios ha usado a tu abuelo, a tu hermano, a tu tío, a tu padre, a tu madre, no lo sé. Pero mira lo que sucede con Timoteo. Y mira lo que quiero mostrarte en esto, porque a veces nosotros, hermanos, tenemos un mal concepto de lo que es la conversión en el creyente. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe fingida que hay en ti. Dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Aquí este pasaje nos muestra 3 generaciones, la abuela de Timoteo, la madre de Timoteo y Timoteo. Esa fe que estaba en su abuela habitó en su madre y también estaba en Timoteo. O sea, ¿qué quiere decir? Mira, este pasaje no nos muestra a dónde estaba el papá de Timoteo, que es la excusa de muchos creyentes, de muchas familias. No es que, pastor, es que mi hijo nunca tuvo un padre que le enseñara el Evangelio. Tú eres tu madre, enséñale el Evangelio. Timoteo no tuvo un padre. Mira, nosotros podríamos culpar muchas cosas. El por qué nuestros hijos no llegan a la iglesia. O el por qué, aleluya, muchos hijos no vienen o no sirven a Dios. O no son hijos de Dios. Muchos culpan el sistema, muchos culpan la televisión, muchos culpan el tiempo en que estamos viviendo. Otros dicen, no, es que esos creyentes no dan buen testimonio. Y un sinfín de cosas. Independiente de todas esas cosas, quiero decirte que tú eres responsable de predicarle el Evangelio. Y la obra la hace Dios. Pero también es responsable de dar un testimonio. Y aquí hay algo glorioso. Porque sigue diciendo Pablo a Timoteo, pero persiste tú en 2 de Timoteo 13, 14, 15. En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién los has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la abuela de Timoteo, su madre, se encargaron de que ellos conocieran el Evangelio. Hermano, no se necesita ser un teólogo para enseñar el Evangelio a tus hijos. No se necesita tener un conocimiento vasto para hablarle a tu hijo, aleluya, de que él es un pecador, aleluya, que necesita un Salvador. Quiero decirte que Timoteo escuchó el Evangelio desde pequeñito en su casa. Timoteo era un niño de iglesia como muchos de nuestros hijos. Timoteo tenía una madre y tenía una abuela cristiana como muchos de nuestros hijos. Me imagino que como le pasó a muchos de nosotros, ni siquiera supimos en qué fecha fue nuestra conversión. No, porque nos criamos dentro de la iglesia. No, a Timoteo, y mira lo que voy a decir, a Timoteo no le ocurrió como le ocurrió al apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, y tú conoces la historia, iba camino, aleluya, a matar, a encerrar, a encarcelar a los cristianos, pero allí le aparece la luz de Cristo, y le aparece el Evangelio. No, a Timoteo no le ocurrió eso. Timoteo no escuchó la voz de Dios como la escuchó Saulo, Pablo. Aleluya, Timoteo escuchó la voz de su madre hablándole del amor de Cristo. Timoteo escuchó a su abuela, aleluya, aleluya, hablar del amor de Cristo.
que puede ser la excusa para muchos. No le apareció al Señor como le apareció a Pablo, como cuando perseguía a la iglesia. No le sucedió así. No vio un resplandor como lo vio Pablo. La conversión de Timoteo quizás fue progresiva, fue ocurriendo sin darse cuenta. Si hay algo porque a veces nosotros decimos, me gustaría que mi hijo se fuera al mundo, porque él ha sido criado en la iglesia. Me gustaría que él se fuera al mundo y viviera todas esas cosas para que entendiera que es un pecador. Mi hermano, puede que tu hijo no necesita irse al mundo, tu hijo no necesita ir a comer, no necesita ir a una posilga, allí como estuvo aquel hijo pródigo. Lo que él necesita entender que es un pecador, al igual que lo era aquel que, en este caso, si lo comparamos a Timoteo con el apóstol Pablo, es un pecador y necesita confesar sus pecados. Nuestros niños al orar deben orar y decir, perdónanos, Señor. Cuando yo oro, mi hija me oye. Cuando tú oras, tus hijos te oyen. ¿Cómo tú oras? ¿Qué es lo primordial? Y siempre lo digo, y perdóname que diga esto. Pero alguien escribía y decía, no digas que estás bendecido porque tienes un auto, porque tienes una casa, porque tienes un buen sueldo. No digas que estás bendecido, maravillosamente bendecido por eso. Di que estás maravillosamente bendecido porque tienes la salvación que Cristo te ha dado allí a través de su muerte en la cruz del Calvario. Nuestros hijos deben saber que aunque no lleven una vida de delincuencia, que aunque no sean grandes drogadictos, grandes alcohólicos, grandes ladrones, ellos son pecadores. Y necesitan, aleluya, a Cristo el Señor, el único, el insuficiente Salvador. Y esa es mi responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Es que, pastor, a mí me gustaría que mi hijo tuviera una conversión gloriosa, le apareciera un ángel, si viniera un ángel se le revelara, estoy seguro que se convertiría. Qué ingenuos somos a veces, que nos falta conocer las Escrituras. Timoteo no tuvo los pecados de Pablo, pero igual tuvo que confesarlos. Por eso no le prediquemos o no digamos tú tienes que ser como Saulo a nuestros hijos, cuando quizás ellos son como Timoteo. No le digamos que ellos tienen que ir al mundo y cometer tremendos pecados para luego volver y confesar sus pecados para que sean perdonados. Y ser cristianos de verdad como muchos creen, no necesitan aquello que hizo, solo necesitan confesar sus pecados, sean grandes como los de Pablo o sean no vistosos como los de Timoteo. Enseñemos a los más jóvenes la necesidad de confesar nuestros pecados cada día. Enseñemos a nuestros hijos la necesidad de confesar nuestros pecados, sea mentira, sea egoísmo, vanidad. Si oculta algo a su padre, a su madre, tiene que confesarlo, por muy pequeño que sea ese pecado. Necesita confesarlos y necesita corregirlo. Y ese es el trabajo de cada padre, de cada madre. Quizás tú anhelas tener un ministerio, tú anhelas llevar el evangelio a muchos, pero predícale el evangelio a Cristo. Y si tú dices, pastor, le he hablado tanto tiempo a mi hijo, pero él no entiende, háblale del evangelio, háblale del amor de Cristo y deja que Dios, como dije al comienzo, o como lo he dicho, que Él haga la obra. Deja que Él haga la obra. Da testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti. Da testimonio de tu vida en el hogar, donde tú vayas, da el testimonio que necesitamos hacer. Recuerda el sermón que predicaba la semana pasada. Somos santos, sí, Dios nos puso en una posición de santo, pero ahora debemos buscar esa perfección, esa santidad, y esa es responsabilidad mía cada día, de parecerme al que me amó y al que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y les enseñamos que ellos deben confesar sus pecados, los hacemos ver ese pecado y los hacemos ver cuán santo es nuestro Dios, los hacemos ver cuán perfecto es nuestro Dios y que ellos necesitan pedir perdón. Quiero decirte, no seamos o no actuemos como actuó Elí, este padre que era un buen sacerdote, pero era un pésimo papá.
¿Y por qué digo esto? Porque eso pareciera. Hermanos, a veces decimos, él es tan buen pastor. Pero sus hijos, y vuelvo a decir lo que decía al comienzo, hay padres que dan un tremendo ejemplo a sus hijos, pero sus hijos dejan mucho que desear. Pero hay padres que dan un pésimo ejemplo a su hijo, y sus hijos son unos creyentes, unos verdaderos hijos de Dios. Elí jamás corrigió a sus hijos. Elí jamás, aleluya, los enseñó y los corrigió, porque una cosa es enseñar y otra cosa es disciplinar o corregirlos. Mira lo que voy a decir, ojalá no te suene raro o no lo malinterprete, pero a veces es mejor nuestra ira, que nuestros hijos se encuentren con nuestra ira, que más tarde se encuentren con la ira de Dios. Es mejor que nosotros tengamos que disciplinarlos antes que luego Dios tenga que matarlos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le ocurrió a Elí, nunca corrigió a sus hijos, nunca, aleluya, les enseñó, aleluya, la verdad. Al contrario, le ocultó todo lo que hacían. Al final Dios tuvo que matarlo. Tenemos una comisión, y es llevar el evangelio a nuestros hogares. ¿Sabes? No busquemos que nuestros hijos sean felices. Y tampoco estoy diciendo con esto que tienen que ser infelices. Pero no busquemos que nuestros hijos sean felices. Nuestro trabajo es que nuestros hijos sean santos. Que conozcan a Dios, que conozcan el evangelio. Sepan de su necesidad de salvación. Sepan de su necesidad de un Salvador. Sepan y su conciencia, tengan una conciencia de que son pecadores. Eso los hará mirar al cielo y darse cuenta de que necesitan de Cristo. No defiendas a tus hijos. No los justifiques. ¿Me estás escuchando? No los defiendas. Si hay algo, y uno como pastor lo sabe, cualquier líder o pastor sabe, que a la hora que tú te metes con los hijos de los hermanos, te metiste en grave problema. Porque hay padres que justifican a sus hijos, hay padres que los defienden a sus hijos, hay padres que los protegen. Y no digo que no debes hacerlo, estoy hablando que cuando los justifican su pecado, los defienden cuando hacen pecado. Que Dios nos ayude, porque tenemos la responsabilidad de predicarles el evangelio. Hay algunos padres que tienen a sus hijos ahí en una cajita de cristal, haciéndoles creer que están bien lo que están haciendo. ¿Tú crees que esos delincuentes que están en la calle, o esos delincuentes que, aleluya, que hacen tantas fechorías hoy, que son incontrolables, niños de 15, 16, 17 años, ¿tú crees que porque tuvieron un buen ejemplo en su casa? Sé que hay excepciones, como hay hijos que son muy buenos, sus padres son los mafiosos más grandes. Pero es importante, es tu responsabilidad enseñarle. No esperes que tu hijo llegue a una edad adulta creyendo que es un santo y que no necesita a Cristo. Dios usa nuestros hogares de una forma poderosa para la salvación, para la santidad. Mira, Dios prueba o Dios usa a nuestros hijos para probar nuestra paciencia. Pero cuidado con creer que ellos pueden ser lo que nosotros no pudimos ser. Con creer que ellos pueden hacer lo que yo no pude, mis frustraciones. Y así el padre, no, mi hijo tiene que ser esto porque yo no lo pude ser, no. No le pongamos nombres, aleluya, para que creamos que sean, por ejemplo, ponerle Sansón, para que sea como Sansón, no. Para que sea más fuerte. Escúchalo bien, ellos no fueron dados a nosotros para que sean lo que nosotros queramos que sean. No fueron dados para nuestros caprichos, sino que fueron dados para que sean lo que Dios quiera que sean. Tus hijos y mis hijos son de Dios. Escucha
escúchalo bien, no fueron creados para que te den gloria a ti, fueron creados para darle gloria a Dios. Por eso, nuestra preocupación es que ellos sean santos. Que ellos cojan la profesión que ellos quieran. Quiero decirte, el cambio, hermanos, viene en nuestras casas. No le exijamos a nuestros hijos lo que nosotros no podemos hacer. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, 9, 1. Quiero leer estos pasajes. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que en tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Dios usa a la familia para su plan de redención. Es por eso que hoy la familia tiene tantos ataques. El diablo sabe que es la base. La familia es la base para la iglesia. Por eso, aleluya, es tan atacada la familia. Y Satanás sabe, aleluya, por eso ataca y quiere destruir el plan de Dios. Quiero decir que Dios trazó un plan de salvación, y ese plan de salvación es a través de una familia, o es con la familia. Si no hay familia, no hay iglesia. La mayor alma de Cristo para su plan de redención, lo vuelvo a decir, es la familia. Es allí donde se sanan las heridas, esa es la familia. Es allí la cuna de pastores misioneros, es la familia. Es el instrumento principal de Dios para hacer avanzar su reino, la familia. Hermanos, no pongamos atención con los de afuera, sino con los de adentro de nuestra casa. Evangelicemos en nuestra casa. Ante todo, evangelicemos en nuestra casa. Cambiemos al mundo, pero hagámoslo desde dentro de nuestra casa. No sé si has leído la mayoría de los requisitos para ser un diácono y un obispo. Y la mayoría de esos requisitos tienen que ver con la familia. Si no podemos gobernar a nuestros hijos, ¿cómo gobernaremos la iglesia de Cristo? ¿Sabes? Jamás nuestra iglesia llegará más lejos que nuestra familia, o que lo que nuestra familia pueda llegar. La salud de nuestra iglesia será la salud de nuestra familia. No puede haber una familia enferma y una iglesia estar bien. Tú no puedes decir que está todo bien si tienes una enfermedad grave, y es lo mismo. Si la familia y la congregación están enfermas, la iglesia está enferma, la iglesia está dañada, está abatida. Así será la iglesia. Por eso hoy Dios nos manda, oremos por nuestros hijos. Cambiemos el mundo desde dentro de nuestros hogares. Y con esto no estoy diciendo que has sido un mal padre o has sido una mala madre. Si tu hijo hoy no son hijos de Dios, no se congregan, no están sirviendo a Dios, no es un sermón para criticarte esto. Estoy diciendo que es nuestra responsabilidad hablarles del evangelio, aleluya, predicarles con nuestro testimonio y esperar que Dios obre en sus vidas. Y te animo, hermano, ora por tus hijos. Creo que es la mayor responsabilidad de los padres. Oremos por nuestros hijos. Y si tienes un hijo que hoy es un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios, tampoco es por tu esfuerzo. Es porque la gracia de Dios ha sido manifiesta en medio de tu familia, de tu hogar. Si queremos una iglesia santa, servicial, abnegada, queremos una iglesia entregada, una iglesia que sea, aleluya, una iglesia misionera, primero, nuestra familia. Familia sana, iglesia sana. Hermano, todo lo que nos sucede en nuestro hogar repercute en lo que es la iglesia. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice que debemos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. ¿Para qué? Si tú no tratas a tu esposa como vaso más frágil, entonces nuestra oración tendrá estorbo.
Eso es lo que dice Pedro. Y eso es lo que está reflejando. Que la iglesia refleja lo que somos en la casa. ¿Sabes? Si nuestro hogar está mal, debemos parar todo lo demás y dedicarnos a nuestro hogar. Nuestro primer campo misionero en nuestro hogar. Y quiero terminar con las palabras de Nehemías capítulo 7 y 3. Yo sé que tú conoces la historia de Nehemías, cómo Nehemías se levantó al ver las puertas quemadas a fuego, la ciudad completamente destruida, y cómo él se levanta para ir y poder reconstruir las murallas y levantar su pueblo. Pero cuando él termina, y quiero ser breve en esto, cuando él termina de reconstruir las murallas de Jerusalén, después de un gran esfuerzo, después de grandes enemigos que se habían levantado y no querían que, aleluya, las murallas fueran reconstruidas. Pero mira lo que dice Nehemías capítulo 7, versículo 3. Y mira las palabras que escribe Nehemías. Y les dije, después de haber reconstruido la ciudad, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y arrancarlas. Y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, y cada cual en su turno, y cada uno delante de tu casa. Si hay algo que Nehemías quería decirnos a través de este mensaje, él no quería que entrara nada a la ciudad que pudiera destruir la ciudad. Hasta que haya luz, hasta que sea claro lo que va a entrar. Él puso guardas delante de cada uno en su turno, delante de las murallas, y cada uno delante de su casa. Somos responsables de poder enseñar el Evangelio primero a nuestros hijos. Espero que a través de este sermón puedas animarte como padre y como madre. Si aún tus hijos no han sido alcanzados por Cristo, si tus hijos se han rebelado, mi hermano, no sé, si tu esposa quizás aún no ves llegar a tu esposo, quizás si tu esposo aún no ves llegar a tu esposa, lo único que puedo decirte hoy, que es Cristo el único que puede obrar por medio de su gracia y de su misericordia. Solo nos queda predicar el Evangelio, solo nos queda dar testimonio frente a ellos. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy? Necesitamos mirar hacia nuestro hogar, hacia nuestra casa, hacia nuestros hijos. Y tu padre que tienes esa bendición, y madre que tenemos esa bendición de que nuestros hijos hayan conocido el Evangelio, porque eso es por sobre todas las cosas. Hoy, y quiero terminar, hoy hay padres que se han vuelto padres completamente legalistas. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro. ¿Por qué? Porque el pastor dice que tú no lo puedes hacer. Tú no puedes ir de esta forma a la iglesia, no puedes hacer esto otro, no puedes hacer aquello. Solo mensajes legalistas, solo amenazas, como lo digo siempre. Pero que es diferente cuando tú le enseñas a tus hijos la obra que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Que Él los amó a pesar de cómo somos nosotros. Que ellos conozcan que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Ese es el mensaje. Echa a un lado todos tus prejuicios, echa a un lado toda tu religiosidad, y perdona que diga esto, y predícales la palabra. Muéstrale el amor que Cristo tuvo para con ellos al morir en la cruz del Calvario. Muchas veces, y lo digo por mí, porque muchas veces nos hemos vuelto padres legalistas, y lo digo por experiencia. Yo era un padre legalista, un esposo legalista, que debían vivir de tal o cual forma para que el pastor no dijera nada a los hermanos. No, tú no puedes hacer eso porque te va a ver el pastor, te va a ver los hermanos. ¿Y qué de Cristo? ¿Qué del Evangelio? Si yo hoy vivo en santidad, y lo he dicho una y otra vez, lo hago en gratitud, como lo dije la semana pasada, por la misericordia de Dios. Os rogamos, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo cual es nuestro culto racional. Aquel que has entendido que ha sido amado por Cristo, entonces vive para Él. Si yo hoy vivo para Dios y me esfuerzo cada día para agradar a Dios, lo hago por agradecimiento a la obra que Él hizo en mí, por salvarme y por amarme, siendo una escoria, siendo, aleluya, un pecador, un vil pecador, y hoy estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús es algo glorioso.
Te animo, padre, te animo, madre, te animo, esposo, te animo, esposa. Ora por tu esposo, ora por tus hijos, enséñales el evangelio. No le enseñes, aleluya, estatutos, no le enseñes el reglamento, no le enseñes legalidad, enséñales el evangelio. Y deja que el evangelio, Cristo, obre. Pablo lo dice, que a Dios se le ocurrió salvar al pecador por la locura de la predicación. La palabra es la única que tiene el poder para cambiar las vidas. La palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otro método. Es la palabra de Dios. Señor, quiero darte gracias a esta hora por tu gran amor y misericordia y por permitirme, Señor, hablar de este pasaje de la Escritura y llevar a reflexionar a muchos hermanos, hermanas y por supuesto nuestras vidas, Señor. Gracias, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Matar a los hambrientos, esclavos, libertad, riqueza el alma, pobres, ven háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo.
Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.